Entré al baño solo para lavarme la cara y calmar el temblor en las manos después de una noche interminable, pero cuando levanté la vista hacia el espejo, mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, sentada en el borde de la bañera, había una mujer empapada, con el cabello oscuro pegado al rostro y los ojos más cansados que había visto jamás, y antes de que pudiera gritar o preguntar quién era o cómo había entrado a mi apartamento, habló con una voz tan frágil que parecía romperse en cada sílaba. ¿Puedo quedarme una noche? Y en ese instante algo dentro de mí se quebró, porque no era miedo lo que sentí, sino una extraña familiaridad, como si el destino hubiera decidido irrumpir en mi vida sin pedir permiso, y mientras el agua del grifo seguía corriendo, ella me contó, o más bien dejó caer, fragmentos de una historia rota, que se llamaba Lucía, que había huido sin mirar atrás, que la lluvia la había alcanzado antes que el valor, y que no tenía a dónde ir, y aunque mi mente gritaba que aquello era una locura, mi corazón, ese traidor silencioso, me obligó a cerrar la puerta con seguro y ofrecerle una toalla, porque había algo en su mirada que no pedía ayuda, sino descanso, y mientras ella se secaba las manos temblorosas, pensé en cuántas veces pasamos de largo frente a personas que solo necesitan una noche para no rendirse, y si esta historia ya te está atrapando, no olvides darle me gusta, y suscribirte al canal, porque lo que ocurre después cambia todo. Esa noche compartimos silencio, una sopa improvisada y una distancia prudente, pero cada palabra que no decíamos pesaba más que las que se pronunciaban, y cuando finalmente me atreví a preguntarle qué había pasado, Lucía bajó la mirada y confesó que había perdido a su hijo en un accidente que nadie investigó, que su esposo la culpó sin decirlo, que la casa se volvió un campo de batalla de recuerdos, y que esa tarde había decidido desaparecer, no morir, desaparecer, y yo entendí entonces que algunas personas no buscan un refugio físico, sino alguien que las vea sin juzgarlas, y mientras la madrugada avanzaba, ella se quedó dormida en el sofá abrazando una taza vacía como si fuera lo único estable que le quedaba, y yo, desde la puerta de mi habitación, supe que esa noche no era solo una noche, era una grieta en el tiempo que iba a cambiar mi vida, porque cuando el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, Lucía lloró en silencio, y yo comprendí que dejarla ir al día siguiente sería tan cruel como no haberle abierto la puerta, y así, sin saberlo, firmé un pacto invisible con el destino. A la mañana siguiente, Lucía no se fue, no porque yo se lo pidiera, sino porque el mundo afuera parecía aún más hostil que la noche anterior, y mientras preparábamos café, me habló por primera vez sin pausas, sin miedo, como si hubiera decidido vaciar todo antes de volver a huir. Me contó del sonido de los frenos, del teléfono que nunca volvió a sonar igual, del juicio que no llegó, de los amigos que desaparecieron con la tragedia, y yo escuché entendiendo que el dolor no siempre grita, a veces se sienta en tu baño y te pide una noche, y con los días, porque una noche se convirtió en dos, y dos en una semana, empezamos a reconstruir algo que no sabíamos nombrar. No era amor todavía, era compañía honesta, era compartir el peso de existir, y cuando Lucía empezó a reír de nuevo, una risa pequeña pero real, sentí miedo, porque sabía que cuanto más viva se sentía, más cerca estaba el momento de irse, y ese día llegó sin aviso, una mañana en la que dejó una nota junto a la puerta diciendo gracias por devolverme al mundo, y aunque intenté convencerme de que había hecho lo correcto, el vacío fue inmediato, como si la casa hubiera perdido gravedad, pero el destino, caprichoso y persistente, volvió a cruzarnos. Meses después en un hospital, donde yo acompañaba a mi madre y ella trabajaba como voluntaria, más fuerte, más presente, y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que algunas personas no llegan para quedarse, sino para enseñarte a abrir puertas, y si esta historia te ha tocado el corazón, recuerda apoyar el canal con un me gusta, y suscribirte para más relatos que exploran lo humano en lo inesperado. Hablamos por horas ese día, sin reproches, sin promesas, solo verdad, y Lucía me confesó que aquella noche en mi baño fue el punto exacto donde decidió vivir, no sobrevivir, vivir, y entendí que aunque no terminamos juntos como en los cuentos, nuestra historia fue completa, porque hay encuentros que no necesitan un final feliz tradicional para ser eternos, y hoy, cada vez que entro al baño y me miro al espejo, recuerdo que una simple pregunta, ¿puedo quedarme una noche?, puede ser la diferencia entre rendirse y continuar, entre cerrar el mundo o abrirlo, y si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte, porque al igual que Lucía, tú también elegiste no irte antes del final.